Escuela Histórica y Fuentes del Derecho. Esta surge en Alemania en el siglo XIX y su principal representante es Karl von Savigny. Acá el derecho no podía reducirse solo a estatuto o ley escrita, sino que el origen del derecho era en base al espíritu del pueblo o conciencia popular, por lo que se basa en la cultura y en las tradiciones. Acá el derecho situó la investigación histórica a través de la dogmática jurídica, lo que irrumpe el pensamiento positivista jurídico de la época. Deja como conclusión que no era algo fijo y mutable, sino que va a evolucionar a lo largo del tiempo y se presenta como algo objetivo y su conocimiento, en este caso, va a derivar de la experiencia. Como fuentes tenemos a la costumbre, a la doctrina, a las leyes y a la jurisprudencia. En el materialismo, este va a surgir en el siglo XIX y el derecho va a estar influenciado por factores materiales de la sociedad. En este caso, se basa en el método científico y en la investigación empírica. La ciencia aquí era el medio más fiable para adquirir conocimientos sobre la realidad, la materia y la energía. Entonces, el derecho no era algo independiente y todo lo que lo constituía era producto de las relaciones sociales y económicas existentes en la sociedad. En las fuentes vamos a encontrar la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, doctrina, tratados internacionales y costumbres. Pasando ya al realismo jurídico, este surge a fines del siglo XIX y se va a entender como una doctrina filosófica que va a estudiar la aplicación de normas y sentencias dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Aquí se reconoce la importancia del rol de los jueces al momento de dictar sentencia. Para los realistas, pasando ya al realismo jurídico, este surge a fines del siglo XIX y se va a entender como una doctrina filosófica que va a estudiar la aplicación de normas y sentencias dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Aquí se reconoce la importancia del rol de los jueces al momento de dictar sentencia. Para los realistas, el derecho estaba formado por reglas observadas por la sociedad o impuestas por una autoridad estatal. Van a existir dos tipos de realismo: realismo extremo y realismo moderado. En el realismo extremo, el núcleo fundamental del derecho son los hechos y no las leyes, y en el realismo moderado, este va a surgir en Francia, con plena Revolución Francesa, con ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Lo que hace es buscar que el juez participe al momento de dictar sentencia, no solamente sea un agente externo que da la sentencia, sino que él, con su criterio, pueda discernir y aplicar de mejor forma la norma. Acá las fuentes van a ser la costumbre, la política, los jueces, la historia. Y pasando ya al sociologismo, va a tener sus comienzos en el siglo XX y va a ser una teoría que sostiene que el derecho va a ser un fenómeno que va a nacer como consecuencia de la acción de diversos factores de conciencia colectiva. El núcleo fundamental acá son los hechos, no las leyes, y después el derecho va a pasar a ser entendido como una consecuencia, producto de las relaciones sociales, y aquí es donde surge la sociología jurídica. Como fuentes vamos a encontrar a la costumbre, a las tradiciones, a los valores, a las creencias. No escrita refiere a la fuerza contacto de los actos repetidos en tiempo de manera constante, aceptados socialmente como válidos. Dentro de la libre investigación científica y las fuentes del derecho, esto hace referencia al reconocimiento de las limitaciones de la ley y la necesidad de ir más allá de los textos legislativos. Uno de los principales exponentes de esta corriente filosófica fue el filósofo francés René Descartes, ya que en sus primeros principios fundamentales tuvieron origen en el siglo XVII y ya se consolidaron en el siglo XVIII. El derecho libre y la fuente del derecho tenemos a Kelsen, que nos explica que el derecho es visto como un sistema normativo, autónomo y así también coactivo. Es entendido el derecho en ser objetivo, ¿ya? Posee un ordenamiento jurídico y el derecho debe de interpretarse como un método científico, ya que se aplica con rigurosidad metodológica. La escuela de exégesis y las fuentes del derecho se originó en 1804 y su auge fue en el siglo XIX, ya terminando también en ese mismo siglo. Esta dio lugar a la creación del formalismo legal y así también mencionar que este tiene como función identificar el derecho
El derecho romano y las fuentes. Estas pueden ser entendidos como aquellos medios que nos ayudan a conocer y así también entender el derecho. Como primera fuente tenemos la ley, que es toda manifestación del pueblo al ordenar y así también disponer algo. Se usó el término de ley para cualquier norma con fuerza universal dentro del cuerpo jurídico del derecho romano. Los plebiscitos también conformaban una parte que el jurista Gallo define como el plebiscito es lo que la plebe ordena y dispone, ¿ya? Y de esta se infiere que el nombre que reciben los actos jurídicos. De igual forma están los senadoconsultos, que consistían en asesorar a los magistrados y decidir en temas que se consideraban fuera de la competencia de este. Las constituciones imperiales fueron una parte fundamental, ya que dada la potestad que tenía el emperador en torno a sus decisiones y proclamaciones, fueron una fuente formal del derecho romano. Los edictos también son parte de las fuentes, ya que existen dos, los edictos del pretor como también los del emperador. Es el nombre que recibían de pronunciamientos oficiales, permitiendo al público en general conocer tanto las decisiones específicas de un magistrado. Los jurisconsultos, desde la existencia de Roma, en sus diferentes etapas cronológicas, existieron personas que ya sea por su posición social o profesión, tenían suficientes conocimientos de derecho, y esto se le atribuía el nombre de jurisconsulto. La costumbre, como una fuente no escrita, las leyes generales de origen estatal. Sus fuentes se basan en interpretación exegética, gramatical, histórica y así también lógica. En cuanto a aspectos actuales, estos estarían en vigencia hoy en día, el cual consiste de tres aspectos, que serían el pluralismo jurídico, que aplica el hecho de que no existe ninguna fuente del derecho como tal, sino que se encuentra como fuente formal la Constitución y las leyes. Como se mencionó antes, están como todas las cosas que pueden suceder en una sociedad. También se encuentra la globalización del derecho, que es toda esta interconexión entre los diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial, de que está como fuente formal los tratados y convenciones internacionales, es decir, las fuentes jurídicas internacionales. Y por último, que sería el tercer aspecto, sería la participación ciudadana, la cual consiste en la creación de fuerzas jurídicas. Ya, en cuanto al pluralismo jurídico, este fue creado a finales de la década de 1980, el cual nos muestra que en una sociedad pueden existir y relacionarse entre sí múltiples sistemas normativos, incluyendo el sistema jurídico operante del Estado. Estos sistemas interactúan y se superponen en la regulación de las relaciones sociales y la resolución de conflictos sociales. Esto se refiere a que el derecho es un conjunto de procesos dinámicos y complejos, de interacciones en formas de normatividad jurídica y prácticas sociales. El sistema que tiene el pluralismo jurídico es que se interactúan y se complementan en la regulación de la vida social y no en cuanto a la jerarquía con el derecho público. En cuanto a sus fuentes, son el derecho internacional, que aquí entran los tratados y convenios internacionales, los derechos humanos, que entran la protección de los derechos humanos y su reconocimiento, los movimientos sociales, que estos pueden impulsar a la creación y reconocimiento de nuevos sistemas jurídicos o normativos, y las normatividades privadas, que son como los sistemas indígenas o entidades que regulan temas como el matrimonio y las herencias. En cuanto a la teoría ecológica de Carlos Cossio, que fue creada en 1944, esta teoría ecológica dice que el derecho no es un conjunto de normas objetivas y abstractas, sino que es una creación humana que surge de la relación entre los sujetos, y acá se hace alusión a la intersubjetividad de sus relaciones interpersonales. En este sentido, la teoría ecológica del derecho es una construcción social que se produce en un contexto histórico y cultural determinado. Una de sus fuentes es el existencialismo, la cual es una corriente filosófica que se centra en la condición humana, la libertad y la responsabilidad, la toma de decisiones y la búsqueda del sentido en la vida. La otra sería la fenomenología,
la cual trata de describir la experiencia tal y como se presenta a la conciencia sin hacer suposiciones sobre su origen o significado. El historicismo sostiene que la realidad es un resultado de un proceso histórico. En cuanto a la teoría pura del derecho, que fue creada por Hans Kelsen en 1934, dice que sus indagaciones sobre el derecho tuvieron un carácter lógico y metodológico. También plantea una teoría normativa del derecho, la cual busca separar el derecho de la moral y de cualquier otra disciplina que no sea jurídica, por lo que la norma no tiene ningún valor moral y sus derechos se entendido en un sentido objetivo. También es visto como un sistema autónomo, normativo y coactivo, por lo que la norma debe ser obligatoria y la validez de esta norma no va a estar en su contenido, sino en estar subordinada a una ley superior o a una entidad competente la cual tenga la capacidad de poder generar normas. Entre sus fuentes está el positivismo jurídico, que es la que sostiene que el derecho es un fenómeno social creado y sostenido por el poder del Estado, y que no tiene necesariamente una relación con la moralidad y la justicia. La filosofía política es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de los conceptos, principios y teorías que subyacen al derecho y la justicia. Y otra también de sus fuentes son la teoría de la ciencia, que es el objetivo que comprende cómo se genera, cómo se justifica y se evalúan las teorías científicas y cómo se relacionan con la realidad empírica.